Buenas tardes, os damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas a esta sesión informativa de EPO, donde sobre todo queremos explicar en qué consiste la modalidad semipresencial. Nosotros somos el equipo de educación primaria, modalidad semipresencial. Antes de seguir, pues me voy a presentar. Yo soy Antonia Pérez Nadal, Toñi, aquí en la academia, y soy inspectora de educación, maestra, he sido muchos años, y os quiero presentar también a mi equipo. Aquí a mi lado está Inmaculada Tobar, maestra, ahora mismo trabaja como técnico educativo en la Consejería de Educación. A su lado Sergio Martínez, es maestro y jefe de estudios en un colegio aquí de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. Y aquí a mi lado Salvador López, que también es maestro y jefe de estudios. Nosotros somos el equipo que nos vamos a encargar de quien decida de vosotros matricularse con nosotros, pues guiaros durante todo el procedimiento y no dejaros nunca solos para que consigáis finalmente el objetivo final, que es vuestra plaza o al menos aprobar la oposición. Vamos a poner una presentación para guiar todo el desarrollo de esta tarde y, y en principio, pues deciros que al final podéis hacer las preguntas que vosotros queráis sobre las dudas que tengáis, pero que lo vamos a hacer en dos momentos. Uno, en mitad de la presentación, porque vamos a hablar de la modalidad semipresencial. Ahí haremos un pequeño descanso para que vosotros hagáis las preguntas respecto a las dudas que tengáis de esta modalidad. Y después al final de la sesión, para que no vayamos interrumpiendo mucho y sea más ágil. Pretendemos que la presentación no se alargue más de media hora porque creemos que es suficiente para informaros de los aspectos que queremos transmitir. Y una vez que nosotros acabemos, pues ya vosotros empezáis con las preguntas. Aquí estaremos para responder todo lo que vosotros planteéis y nosotros sepamos responder, por supuesto. Bueno, vamos a poner la presentación. Antes de ponerla, me parece que podéis ver en la pizarra, creo que se ve, que está escrito la modalidad semipresencial, en que consiste, que son clases alternas, presenciales y clases online, el sistema de preparación, que es otro objetivo de esta tarde, informaros sobre ese sistema de preparación, y en último lugar, las preguntas. Un poco de guión para lo que tenéis que hacer. Os recuerdo que podéis utilizar el chat para hacer preguntas, y si alguno quiere hacerlo a viva voz, pues que levante la mano, que nosotros le activamos el micro y puede hacer la pregunta también cuando llegue el momento. Vale, pues ahí en la portada tenéis la presentación de esta sesión. Ahí estoy yo, que soy la coordinadora de este equipo de educación primaria semipresencial, y el nombre de los preparadores, que ya os lo he presentado. ¿En qué consiste el sistema de preparación? Bueno, nosotros apostamos este año por EPO apuesta por una nueva modalidad que es semipresencial y que consiste principalmente en que las clases presenciales, que eran presenciales hasta ahora, van a alternarse con clases online. Esto lo que supone son solo ventajas, porque realmente vamos a coger todas las ventajas de la clase presencial y todas las ventajas de la clase online. Una semana vosotros vendréis a clase presencial aquí a la academia y otra semana lo haréis desde el campus virtual online. ¿Qué pasa con esto? Que si no podéis asistir a clase no vais a perder ninguna clase, porque esa sesión a la que vosotros no podáis asistir se va a grabar y se va a compartir con vosotros en el campus virtual. Con lo cual, si una semana, que sería en la modalidad presencial, no podéis asistir, tenéis ahí la grabación a vuestra disposición. Para los grupos de primaria, modalidad semipresencial, se han organizado el siguiente calendario de clases. Habrá grupos los lunes, grupos los martes, estos grupos serán de inicio, y luego los jueves habrá un grupo avanzado en modalidad presencial. Esto será presencial, estas sesiones serán presenciales. Y luego tenemos para las clases online los miércoles. Y siempre las clases online serán los miércoles y en el mismo horario, de 15:45 a 18:45. Las clases presenciales, el horario será de 16 a 20 horas, como ha sido hasta ahora, al menos el año pasado aquí. ¿Cómo es el acceso y la preparación en EPO Online o en la modalidad semipresencial? A ver, vosotros vais a disponer de acceso al campus virtual de EPO Online, donde vosotros vais a tener todos los recursos y todos los materiales necesarios para vuestra preparación.
Se van a trabajar todas las partes de la oposición. La parte de la primera prueba con su parte A, su parte B y la parte o la segunda prueba, que es la programación didáctica. Dentro del campus vais a tener un sistema de mensajería con el que vosotros os vais a poder comunicar con nosotros los preparadores en cualquier momento. Podéis comunicaros con cualquier preparador. Siempre sabed que la referencia, como yo soy la coordinadora del equipo, pues me vais a tener a mí como referencia, sobre todo para las quejas. Las cosas buenas ya se las decís a ellos, pero bueno, cualquier problema que se tenga, cualquier duda, cualquier propuesta de mejora, pues siempre sugerimos que lo comuniquéis al coordinador o coordinadora, en este caso yo. Y ya aspectos puntuales, directos de las clases que se estén dando, pues a cada uno de los que os demos esa sesión o que queráis consultar algo a cualquier preparador. Podéis hacerlo en cualquier momento a través de la mensajería interna que tiene la plataforma. Esto es lo que vosotros vais a ver cuando entréis en el campus virtual. Estos iconos que tenéis ahí corresponden, por un lado, al temario. Ahí nosotros vamos a ir colocando cada mes todos los temas que vosotros vayáis trabajando. Los vamos a preparar y ahí la última semana del mes tendréis colocado el material. Por una parte, el temario. Junto con el temario, los anexos correspondientes que creamos que necesitáis en ese temario. Ahora vamos a ver más adelante, porque quiero que mi equipo también presente alguna parte, en qué consiste el temario y cómo lo vamos a preparar. En el práctico vais a tener todo lo relacionado con casos prácticos o supuestos prácticos. Y en la parte didáctica vais a tener todo lo relacionado con la programación didáctica. Iremos subiendo poco a poco los documentos que necesitáis para elaborarla. Luego tenéis otro icono que pone clases online, que es donde vosotros vais a acceder para ver las clases online y donde vosotros vais a acceder también a las grabaciones, si es que no habéis podido asistir ese día o si queréis volver a ver esa clase. La siguiente carpeta, donde pone repaso curricular, es una carpeta que hemos creado nosotros que creemos que es interesante, sobre todo para aquí, para la región de Murcia, porque contiene muchos contenidos de la educación primaria, contenidos curriculares. Y sabéis que en Murcia, en la primera prueba, os preguntan sobre el área del círculo, sobre ríos, sobre comunidades, sobre pueblos, etcétera. Entonces, es necesario que conozcáis el currículo, porque os pueden preguntar, además de que os pidan desarrollar esa parte del currículo con una estrategia didáctica o con una propuesta didáctica. Con lo cual, en esa carpeta nosotros vamos a ir colocando ese pequeño repaso curricular, no todo porque es enorme, pero sí os da una idea para que vosotros podáis después desarrollar. Y además sugerimos actividades para los distintos cursos. En la siguiente carpeta, este año nosotros no la hemos utilizado, pero sí que pretendemos utilizarla, es la carpeta de subida de trabajos. Esa carpeta pretendemos utilizarla para que vosotros, cuando tengáis un trabajo hecho, lo pongáis ahí y nosotros, los preparadores, poder corregirla. Y la siguiente, el material de primaria, ahí nosotros colocamos todos los documentos que consideramos interesantes para vuestra preparación y que no tienen que ver con el temario o no son un supuesto práctico o una parte de la programación didáctica. ¿Y qué es ese material? Principalmente recursos metodológicos, hablamos de metodologías, innovación educativa, etcétera, métodos específicos de matemáticas, ABN, todo eso lo vamos colocando ahí. Eso lógicamente se ve en clase, pero para que lo tengáis bien ubicado. Y continuamos. Los materiales. Los materiales que nosotros vamos a poner a vuestra disposición y que se pondrá en este campus que tenemos ahí serán los siguientes. En cuanto a los temas, el tema correspondiente. Y junto con el tema correspondiente, así como el contenido correspondiente, que puede ser relativo a los supuestos prácticos o a la programación didáctica, junto con eso vamos a poner la presentación que nosotros podamos utilizar para impartir la sesión. Si hay una presentación, esa presentación la vamos a compartir también ahí. En cuanto a los temas que va a ir siempre acompañado con esa presentación, esa misma presentación os puede servir de resumen del tema, que es importante. Pero además nosotros vamos a intentar poner un resumen del tema siempre que proceda, porque hay temas que son tan cortitos que no los vamos a colocar ahí, porque si los resumimos os quedáis sin nada para poder estudiar. Entonces, los temas que consideremos que merece un resumen, lo pondremos ahí, otros no.
A la vez, vamos a elaborar para vosotros una plantilla de corrección para los distintos temas, para los distintos supuestos y también para la defensa y exposición de la unidad didáctica. Esa plantilla de corrección es importante porque nosotros la vamos a elaborar teniendo en cuenta los criterios de valoración de los tribunales en las distintas convocatorias, sobre todo en las dos últimas convocatorias. Entonces, esos criterios de valoración nos van a servir para elaborar esa plantilla de corrección y que vosotros podáis corregir con lo que habéis hecho y con lo que valoran los tribunales, que eso es muy importante. Y además colocaremos unos anexos con los materiales de apoyo. Sigo pasando porque será más interesante después. Ahora, hemos visto lo que sería la parte online y cómo vamos a funcionar en la parte online. Ahora las clases presenciales. Las clases presenciales serán clases de 4 horas de duración, haremos un pequeño descanso de 15 minutos y normalmente nos vamos a ir alternando, vamos a alternar los preparadores con esa clase. La primera parte de la sesión la dará un preparador y la segunda parte de la sesión la dará otro. Así se hace más ameno también para vosotros y no estamos las 4 horas seguidas en el mismo preparador. Esto también es una ventaja. Y vamos a aprovechar estas sesiones porque para nosotros, desde luego, lo más importante es la clase presencial. No entendemos una preparación sin una clase presencial y mucho menos para una oposición de primaria donde vosotros además tenéis que intervenir en una exposición oral. Entonces, es muy importante. Además de las ventajas que tiene, porque se interactúa entre el grupo, se aprendemos los unos de los otros, nos podemos corregir y podemos compartir. Y a lo mejor os estáis preguntando, ¿cómo vamos a compartir si ya somos entre nosotros competidores? Bueno, pero hay plazas para todos los que nos matriculemos aquí y no somos competidores dentro de aquí. Aquí tenemos que aprender. Luego, nuestra programación, nuestro examen, lo hacemos, lógicamente, dando al máximo porque queremos sacar la mejor nota y sacar la plaza. Pero, como os digo, dentro del grupo y dentro de las clases presenciales se aprende muchísimo los unos de los otros. En estas clases vamos a aprovechar sobre todo, aunque van a ser las mismas porque van a llevar el mismo contenido a la clase online de la semana que la clase presencial, pero en la clase presencial aprovecharemos para dar más importancia a la parte práctica. Entonces, además de resolver vuestras dudas que las vais a plantear directamente delante de nosotros, además aprovecharemos para hacer, si hay que hacer alguna simulación de examen, algún supuesto práctico, intentaremos que sean cortos al principio para que no os tiréis toda la tarde haciendo un supuesto, serán cortitos y los resolveremos en la misma sesión. Y además de todo eso aprovecharemos cuando ya llegue el momento para hacer defensas de la programación didáctica y exposiciones de la unidad didáctica y corregiros, aclararos y resolver todas las dudas y todos los problemas que vosotros tengáis. ¿Está muy bien? ¿Sí? Muy bien. Venga, pues seguimos. Estábamos hablando de las clases presenciales. Ahora, independientemente de la clase online o la clase presencial, esta modalidad y en la especialidad de educación primaria, modalidad semipresencial, tendrá un horario destinado para las tutorías. Las tutorías se realizarán bien individualmente, si vosotros así lo solicitáis, o bien en pequeños grupos. Si son consultas sobre un tema determinado, por ejemplo, evaluación, pues haremos una tutoría que ya anunciaremos con tiempo, en el calendario también se expondrá y diremos, pues tal día vamos a hacer una tutoría para los que tengan dudas sobre evaluación. Nos reuniremos todos en esa sesión que probablemente sea online, porque es más fácil para vosotros, y haremos esa sesión o esa mini sesión grupal de tutoría, independientemente de que atenderemos todas las tutorías que solicitéis, siempre y cuando en un orden. No haremos una tutoría diaria para la misma persona, pero sí, con un orden atenderemos siempre vuestra demanda. En las clases también os entregaremos un calendario de sesiones. El calendario de sesiones se entregará trimestralmente y en ese calendario vamos a indicar el día que se imparte la sesión, para el grupo que se imparte, si es presencial o si es online, el preparador que se encarga de esa sesión y el contenido de esa sesión. Y como ya he dicho, pues irán alternando en presencial online y además nosotros procuraremos ir alternando sesiones destinadas al temario, a los supuestos prácticos y a la programación didáctica.
porque es lo que os van a preguntar en los exámenes. Mirad, a modo de ejemplo, este sería parte del calendario y cómo se distribuyen las sesiones. Pues ahí os indicaríamos cómo se distribuyen las sesiones. Nos faltaría concretar el día, porque aún no lo sabemos, y el preparador que va a impartir esa sesión. Todo esto lo vais a tener a lo largo o sea, cada trimestre lo tendréis todo para el primer trimestre. Variaciones se os anunciarán con tiempo. Puede haber, sí, puede haber variaciones, pero no va a haber muchas. Por ejemplo, este año pasado hemos tenido, yo creo que 3 modificaciones en total de toda la programación que teníamos. Y las modificaciones no han sido significativas, porque ha sido cambiar un tema de una semana para otra porque lo hemos creído conveniente, ha sido adelantar parte de la programación didáctica porque lo hemos creído conveniente por el desarrollo de las clases, y esas son las pequeñas variaciones que vosotros podréis tener en el temario y que ya os digo que se os anunciará. En cualquier caso, tener la completa seguridad que el temario se va a impartir entero y con tiempo para que vosotros podáis llegar al examen de la oposición con tiempo suficiente de haber podido estudiarlo. Para eso nosotros también tenemos previsto un calendario máximo, por ejemplo, en la programación didáctica, nos fijamos hasta abril para haberla impartido toda y que vosotros ya tengáis la programación didáctica terminada para que nosotros podamos corregirla. Si queda algo, será algo que no sea importante, pero para esa fecha deberemos tenerla terminada, porque ya veréis ahora cuando hablemos del sistema de preparación, lo importante que es ir adelantando trabajo, porque al final se nos junta todo. Pensad que ahora mismo, en estas fechas del curso que viene, o sea, en julio del año 2022, vosotros probablemente estaréis celebrando ya el aprobado de las oposiciones. Y digo aprobado de las oposiciones, que no del concurso oposición, porque son dos cosas diferentes. Pero puede llevar una cosa a lo otro, a la otra. Y yo estoy segura que con la preparación que nosotros os vamos a dar, porque no os vamos a dejar solos en ningún momento y porque sabemos lo que llevamos entre manos, porque ya tenemos experiencia, tanto en tribunales, hemos estado los 4 en tribunales de oposición. Inma y yo, además, hemos estado en las 3 últimas convocatorias de aquí de Murcia como presidentas de tribunales. Ella además como secretaria de la comisión de selección y yo presidenta de la comisión de selección, que quiere decir también presidenta del tribunal número 1. Entonces, tenemos mucha experiencia en los tribunales y sabemos los errores que cometen los opositores, y eso es lo que nosotros vamos a corregiros a vosotros y vamos a intentar que vosotros lleguéis al final y que, por supuesto, que influye un factor suerte, pero vamos a llevarlo todo cogido para que ese factor suerte solamente os ayude y en caso de no tenerlo, pues que podáis seguir adelante, no con un 9, pero a lo mejor sí con un 5,5, que eso quiere decir que ya pasamos. Vale, eso lo hablaremos ahora también después y seguramente que lo vais a preguntar. Y ahora queremos hablar, como me estáis escuchando y veo que en el chat no hay nada, si alguno piensa que voy muy rápida, solamente tenéis que escribir por favor, un poquito más lento y nosotros pues bajamos el ritmo. Es que no queremos tampoco, como digo, que se haga muy pesado esto. Hay, sí, hay algo. No se ve el audio. Es lo único, no se ve el audio, es lo único. Vale, que no puede a lo mejor, pero se escucha, entiendo que se escucha, que a lo mejor ellos no pueden. ¿Quién ha escrito? Escuchase perfecto. Vale. Vale. Bueno, a ver si lo podemos solucionar ahora lo del audio por si ellos quieren hablar. Vale, lo que vamos a preparar. Nosotros vamos a prepararos para eso que vosotros llamáis oposiciones de primaria, ¿eh? Y que vais a hacer en junio del año que viene. Vais a estar, yo que calculo que alrededor del 19 de junio haciendo la primera prueba. Pues eso lo vamos a preparar. Y para que vosotros lleguéis ahí, tenéis que saber qué es, a qué os enfrentáis y qué es lo que tenéis que preparar. Lo vamos a explicar todos nosotros, con normativa, y lo vais a tener muy claro. No vais a tener que preocupar de casi nada. Pero bueno, aquí os vamos a dar un adelanto. Vamos a preparar, ya sabéis que las oposiciones son dos pruebas, la primera prueba y la segunda prueba. La primera prueba tiene una parte A y una parte B.
Ahora que llegamos aquí, también os quiero decir que preparamos para todas las comunidades autónomas. ¿Eh? ¿Qué diferencia hay? Pues nosotros vamos a tener como referencia siempre la región de Murcia, porque lógicamente la mayoría de nuestro alumnado es de aquí, de la región de Murcia, pero para el resto de comunidades autónomas o de opositores que quieran optar a presentarse por otras comunidades autónomas, nosotros vamos a preparar igualmente. ¿Y cómo vamos a hacer si cada uno tiene sus cosas? Pues muy sencillo. Prácticamente son iguales en todas las comunidades autónomas. Y lo que varíe, nosotros os los vamos a advertir y vamos a corregir vuestros supuestos y vamos a corregir vuestras programaciones didácticas acorde con esa convocatoria de oposición de la comunidad para la que vosotros queréis optar. La diferencia principalmente se basa en un pequeño matiz que pueda haber en el ejercicio práctico de una comunidad a otra. Y la otra diferencia principal es el tiempo, que en unas comunidades se dedica más tiempo y en otras menos tiempo. Hay una diferencia con la comunidad valenciana porque ahí se lee el ejercicio que vayáis a hacer, cosa que en otras comunidades no, pero el resto viene a ser similar, muy parecido y se ajusta a la normativa que haya específica de la comunidad autónoma, que nosotros nos encargaremos de transmitir y de que conozcáis para que podáis optar por otras comunidades autónomas. Aquí en Murcia la parte A y la parte B para la primera prueba. La parte A en Murcia, porque en otras comunidades autónomas la parte A es la parte de los temas, pero aquí en Murcia la parte A corresponde al ejercicio práctico. Y esa parte A su vez, se divide en dos partes, pero están muy relacionadas. Una de esas partes es aquella parte en la que os pueden hacer preguntas sobre el currículo. Entonces tenéis que tener, ¿y qué es eso de preguntas del currículo? Pues todo lo que se da en educación primaria deberéis saberlo. Y si queréis lo podéis asimilar a lo que es cultura general, que también es muy parecido, porque primaria lleva de todo. Os cogéis un libro de sexto de primaria, de matemáticas y de lengua principalmente, ciencias naturales y ciencias sociales, y todo eso debéis saberlo. Y además debéis conocer alguna estrategia metodológica o didáctica para poder llevar a cabo ese currículo que os pueden preguntar o ese contenido curricular que os pueden preguntar para poder desarrollarlo dentro de un aula, en un curso específico. Esa es una de las partes de la parte A y además hay otra que ya es una situación real dentro del aula. Os ponen un supuesto en un aula con un contexto determinado, un número de alumnos determinados y vosotros tendréis que resolver algo en esa situación de aula. Vale, parte A. Como en las diapositivas que vienen ahora se explica, pues me voy a esperar a que lleguen. La parte B es la parte de los temas. Ahí ya está, salen de 25 temas, al azar se cogen 3 y vosotros elegís uno. O sea que de 25, 3 y elegís uno. Y la segunda prueba, que es la programación didáctica. Me ha apuntado aquí Salvador una cosita y dice que en la Comunidad Valenciana son 29 temas, sí, llevan los temas específicos de la Comunidad Valenciana. De aquí deciros que todo esto que vamos a preparar, que ya lo he comentado antes, lo vamos a hacer teniendo en cuenta la última convocatoria de oposiciones, porque es nuestro último referente. Entonces, si las cosas no cambian, que creemos que van a cambiar muy poco, pues prácticamente van a ser casi lo mismo. Entonces vamos a tener en cuenta esa última convocatoria y partiendo de ahí os vamos a preparar a vosotros. Bien, todo esto se recoge en la orden de 12 de febrero de 2019, que es la orden de bases. Bueno, esto lo tendréis luego que saber, si esto sigue así, igual que la orden de convocatoria, para la exposición o para la defensa de la programación didáctica. Es decir, de memoria vamos a saber esto. Bueno, pues no es necesario, pero si lo sabéis, pues sorprendéis más al tribunal. Si no llegáis, pues no hace falta que aprendamos tanto, pero si podemos, todo lo que podamos aprender es necesario porque nos garantiza, nos da calidad. Entonces, aquí en el artículo 35 nos habla de la fase oposición y dice que las pruebas de la fase oposición versarán sobre los conocimientos específicos de la especialidad a la que se opte, la actitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Estoy leyendo para no equivocarme y para que sepáis exactamente lo que incluye esto. Dice que la fase oposición constará de dos partes, que ya la hemos dicho antes, y que tendrán carácter eliminatorio. Eso quiere decir, ¿eh?
que si en esa primera prueba, que tiene a su vez dos partes, la parte A y la parte B, no sacáis entre las dos un 5, pues ya os podéis despedir. Nosotros, ¿qué vamos a hacer en este sistema de preparación? Pues vamos a dar todo y más para que vosotros saquéis al menos ese 5, porque es importantísimo. Si es importante la programación didáctica, que lo es y mucho, no vais a llegar a ella si antes no habéis pasado esta parte. Entonces vamos a incidir muchísimo, sobre todo en los supuestos prácticos, que puede ser donde menos objetividad pueda haber para que estéis preparados para todo, y los temas, por supuesto, la preparación de los temas, que son solo 25, 29 en la Comunidad Valenciana. Pero además son asequibles y ya veremos que los vais a conseguir, los vais a llevar bien. Vale, la primera prueba, como ya he dicho antes, tiene una parte A y una parte B, que serán valoradas conjuntamente. Vale, la parte A será una prueba de carácter práctico consistente en la realización de una serie de ejercicios relacionados con el temario de la especialidad o el currículo de las áreas. Aquí prácticamente nos vamos al contenido, porque tenemos que saber cosas y luego tenemos que saber aplicarlas en la educación primaria, en un centro de educación primaria, en un aula y en un curso. ¿Cuánto tiempo tenemos para la parte A? Aquí la orden de bases dice que entre 2 y 3 horas. El tiempo que se ha venido dando en las últimas oposiciones es de 2 horas y media para esta parte A, que ya os he dicho que tiene a su vez dos partes. Y la parte B, que es el desarrollo por escrito de un tema, y para esta parte se da 2 horas. ¿Cómo se organiza esto en los tribunales? Pues normalmente se hace un llamamiento único, se nombran, se entran a la clase, se sientan y empiezan con la parte A. A las 2 horas y media se corta, hay un pequeño descanso y después de 20 minutos o cuando indique el tribunal, se vuelve a hacer el llamamiento, entran y se hace la parte B y tenéis 2 horas. Suele hacerse en sábado y suele hacerse por la mañana. Este año las oposiciones de secundaria, porque normalmente se citan a las 8, pero este año se han citado a las 7, mucho antes. Bueno, también ha sido por el tema COVID que han ido citando escalonadamente, ¿vale? Pues 5 horas. 5 horas con el descanso. 5 horas que tenéis que ir preparados porque no vais a dormir, porque tal y cual, con los nervios. ¿Y qué nos asegura que lo vamos a hacer bien? Pues la preparación previa que nosotros vamos a llevar. Porque nervios vamos a llevar, tensión vamos a llevar. Pero si nos preparamos bien, todo eso, cuando llegue el momento, pues los nervios van a influir un poco menos. Bien, de lo que hablábamos de la parte A, que tiene dos partes, que se divide en dos. Una, resolución de ejercicios o actividades prácticas relacionadas con el currículo de las áreas de la educación primaria, que es lo que he explicado antes y por eso no me voy a detener mucho en eso. Y la otra parte, que es una situación real en relación con las enseñanzas de las áreas de educación primaria formuladas por el tribunal. Eh, en algunas comunidades hacen relación específica a las áreas que pueden caer, en algunas meten educación artística, en otras no, en otras solamente, sobre todo, hacen referencia en lo que sería la primera parte a las áreas de matemáticas y lengua castellana y literatura. Y aquí en Murcia, pues os pueden preguntar de matemáticas, lengua, ciencias naturales y ciencias sociales, ¿qué es lo que se suele preguntar? ¿Vale? El ejercicio va a ir relacionado con eso. Y sí, seguro que con lengua y matemáticas o lengua o matemáticas, pero una de las dos seguro que cae. Así que vamos ya a ponernos a estudiar lengua y matemáticas. Vale, y la segunda parte, que es la situación real que os he dicho del aula. ¿Cómo se califica la primera prueba? La primera prueba ya sabéis que es la parte A, supuesto práctico, parte B, temario. Se califica con la suma de las dos sobre 5 puntos la parte A, 5 puntos la parte B. ¿Qué pasa aquí en Murcia? Pues que los criterios de valoración de los tribunales, cuando se publican, se hacen sobre 10. Entonces confunden un poquito al opositor, porque dices, la parte A y los criterios de valoración están publicados de 0 a 10. ¿Esto qué quiere decir? Pues nada, vosotros de eso no os preocupéis, ya sabéis que en la primera prueba, podéis tener una puntuación, los que estéis matriculados con nosotros, de 5 a 10, porque menos es imposible, pero bueno, los demás pueden tener de 0 a 10. La puntuación de la primera prueba
de 0 a 10. Y la primera prueba son 2 partes, A y B, y cómo se valoran, cada una por su lado, pues si el tribunal puntúa de 1 a 10 cada una de las partes, la media, y si no, pues se suma. Además, tenéis que tener en cuenta una particularidad, y es que en las partes A y B no se va a hacer media si no llegáis a un 25% de la nota de cada parte. Eso quiere decir un 2,5 si se puntúa sobre 10 o un 1,25 si se puntúa sobre 5. Entonces, primera prueba, calificación, la nota de la parte A y la nota de la parte B, siempre y cuando yo haya sacado en alguna de las partes o en ambas partes más del 25% de la nota total. ¿Vale? ¿Está claro? Muy claro. Bien. Esto es un ejemplo que hemos querido poner aquí porque, como os he dicho, que preparamos para las distintas comunidades autónomas, pues este es el ejemplo que hay, hemos puesto lo de Murcia, pero bueno, este es de la Comunidad Valenciana. Aquí tenéis lo que consiste la prueba, que el tribunal presentará una situación escolar contextualizada que, después de ser analizada por la persona opositora, servirá de base para la elaboración de un diseño de modelo didáctico concreto, etcétera, etcétera, etcétera. El tribunal va a valorar la perspectiva didáctica, organizativa y profesional de la intervención propuesta. Vale, aquí para esa prueba tenéis 4 horas. ¿Veis? Lo que os decía del tiempo. Es una de las cosas que cambian de una comunidad a otra. Esto nos sirve para Murcia, nos sirve para Canarias, nos sirve para Andalucía, nos sirve para la comunidad Castilla-La Mancha, Madrid, para lo que queráis. Aquí el supuesto práctico prácticamente es muy, muy similar en todas las comunidades. Segunda prueba. La segunda prueba es lo que vosotros conocéis por programación didáctica. Programación didáctica, programación docente. Nosotros preferimos llamar programación didáctica, aunque se aceptan los dos términos ahora mismo, porque así también lo especifica la orden de convocatoria, al menos aquí en Murcia, te hace referencia a que te vale tanto una cosa como otra, pero nosotros consideramos que el término programación didáctica es un poquitín más amplio que el término programación docente, aunque en los centros ahora mismo lo que se hacen son programaciones docentes. Pero nosotros, al meter en la programación didáctica algo de teoría y fundamentarlo en una legislación, pues lo vamos a seguir llamando programación didáctica, aunque ya os digo que ambas son válidas. ¿Y en qué consiste esta segunda prueba? Que ahora lo va a explicar más adelante Salvador. Pues en la defensa de la programación ante el tribunal y la elaboración y la exposición de la unidad didáctica. Aquí, como os digo, para las distintas comunidades lo que varía es el tiempo normalmente de defensa y de exposición. Bueno, y también varía el formato, el número de páginas, el interlineado, etcétera, que según una comunidad u otra, pues hay unas páginas u otras. Aquí en Murcia, 70 páginas que hay que imprimirlas por una cara, que tiene que llevar una portada, que la portada tiene que llevar el nombre, el área, el curso, se tiene que identificar la persona que se presenta, y luego estas 70 páginas en un formato específico de letra e interlineado. Y que tenéis que hacerlo así, como dice la convocatoria. Y no podéis hacer otra porque si no, esa programación os la tirarán para atrás. ¿Cómo se hace esto? Pues normalmente se defiende la programación didáctica y luego se sortean las unidades didácticas y vosotros elegís también de entre 3 una unidad para desarrollarla. Si por casualidad cometiéramos error, que también puede pasar, que la programación didáctica nos hayamos equivocado y la hayamos hecho en vez de con Arial 11, con Arial 16 o con Arial 9, o cualquier cosa que el tribunal considere que no se ajusta a lo que está publicado, pues esa programación no las pueden tirar para atrás. Eso significa que tiene un cero. Las personas que tengan un cero en la programación porque no se ajusta a las características formales y específicas que se publican, esas personas tendrán la opción de defender una unidad didáctica, pero del temario, ya no de las que haya en su programación previamente expuestas, sino del temario. De los 25 temas, sacas 3 bolas y eliges una y preparas la programación didáctica de ahí. Claro, que si tienes un 0, para poder aprobar esta segunda prueba, en este caso tienes que sacar un 10, porque si no, no llegas al 5, que es lo mínimo. Calificación de la segunda prueba, que es lo que viene aquí. Pues se califica globalmente de 0 a 10 puntos. Globalmente quiere decir que se califica la programación didáctica, la defensa
y la unidad didáctica, la exposición. Las dos cosas juntas. Las dos cosas juntas valen de 0 a 10 puntos. Y los criterios de valoración de los tribunales sí que publican previamente cuántos puntos se le da a cada uno de los apartados. Entonces, en todas las comunidades autónomas, y Murcia no al menos, se valora más la unidad didáctica que la defensa de la programación didáctica. Ahora, aquí en Murcia no mucho, porque es un poquitín más, según los criterios que se han publicado en las últimas convocatorias. Pero hay otras comunidades que, por ejemplo, valoran al 30% la defensa, 70% la unidad didáctica. En cualquier caso, eso da lo mismo, porque vosotros tenéis que hacer perfecto una cosa y la otra para sacar buena nota. Y además, como va muy unido, casi no hay diferencia. Bien. Y finalmente, la calificación de la fase oposición. La fase oposición, os recuerdo que es la primera prueba y la segunda prueba. Pues la calificación de la fase oposición es la media de las dos pruebas. De la primera prueba con la parte A y la parte B, y la segunda prueba, que es la aprobación didáctica. Y después viene la fase de concurso, porque vosotros podéis aprobar la oposición con muy buena nota, pero ahora viene la fase de concurso. En la oposición, vosotros, con la nota que saquéis en la primera prueba y la segunda prueba, esa nota será el 60% de la nota final, y el otro 40% se refiere a ese concurso. ¿Y qué es ese concurso? Son vuestros méritos, es vuestra experiencia docente, es los títulos universitarios que tengáis, son los máster que hayáis hecho, es la formación que tengáis relacionada con la especialidad, los títulos de idiomas, todo eso en la fase de concurso. Eso hay una tabla de baremo que vosotros la podréis ver y que nosotros además nos vamos a encargar de recordaros muchas veces porque es importante que lleguéis al final con el máximo posible en el baremo. Entonces, ¿estáis con nosotros o no? Si habéis pensado presentaros a las oposiciones y queréis sacarlas, empezar a hacer cursos de formación y a tener el máximo en todos los apartados del baremo. Eso os vaya a la última convocatoria, os sacáis el baremo, creo que está en la orden de bases esta que hemos visto, os sacáis el baremo, miráis qué tenéis y empecéis a ver qué os falta, y si os falta algo, luchar por conseguirlo. No vais a poder conseguir la experiencia profesional en centros públicos, a no ser que seáis interinos, que ya con eso ya tenéis muchos más puntos que otros. Entonces, pues si tenéis experiencia docente, pues ánimo, que esto es mucho más fácil y tenéis muchas más opciones de aprobar el concurso oposición, no solamente en la fase oposición. O sea, el concurso oposición ya no tenéis que presentaros nunca más. Yo creo que esto... Vale, pues esto ya, llegado aquí a este punto, yo voy a dejar al compañero, que es Sergio, que os va a explicar la parte de los temas. Antes de que él empiece a hablar, sí que os quiero decir que independientemente de que nosotros estemos exponiendo aquí cada uno una parte, nosotros preparamos todos preparamos todo. Los temas, los supuestos, somos un equipo y funcionamos como tal, con nuestros pequeños matices, nuestras diferencias en algunas cosas que no pensamos igual, pero en lo esencial estamos de acuerdo. Pues, y os dejo a Sergio, que espera, Sergio, antes de que tú... Es que les he dicho que íbamos a hacer lo de preguntar las preguntas que haya con respecto al sistema de preparación. Página, un momento. ¿Qué? No sé si eso... vale, está después. Ahora, si quiere preguntar a alguien, Vale, pues aquí, si tenéis alguna pregunta respecto al sistema de preparación, a esta modalidad semipresencial o algo de lo que hemos hablado respecto a las oposiciones, pues vamos a escucharos a vosotros o a leeros. ¿No hay preguntas? Mi única pregunta es... Si levantáis la mano, si alguno quiere hablar, podemos intentar activaros el micro. hablar. Activa el micrófono, desactiva el silencio. Vale, Paula, me parece que te hemos activado el micro. ¿Me escucha? Sí.
Vale, bueno, buenas tardes. Quería hacer una pregunta en relación a lo que acabáis de comentar sobre hacer lo máximo posible para conseguir puntos en el baremo. Yo tengo una pregunta que la verdad es que no sé, no tengo muy clara, y es que si yo, por ejemplo, de aquí a junio, que sería la oposición, hago un máster, no daría tiempo, ¿verdad? Digamos, que se haga oficial y que cuente. Mira, Paula, normalmente cuando se publica la convocatoria de oposiciones, allí se especifica hasta cuándo valen los méritos que presentáis. Y normalmente se hace hasta fecha de fin de presentación de solicitudes. ¿Mm? Pero eso se especifica cuando se publica la convocatoria. Yo creo que no te va a servir, porque no lo vas a Claro. terminar. Pero igualmente tienes que terminarlo, porque ya que has empezado a hacerlo, pues acábalo No, y si no he empezado, si yo era por empezar. sí. En cualquier caso, hay que mirar la convocatoria de oposiciones y también podríamos tener de referencia esta convocatoria que acaba de pasar, pero sinceramente ahora mismo no te lo puedo decir porque Ya, no lo he mirado específicamente eso. Pero ya me imagino, normalmente pero es a fin de presentación de solicitudes. vale, pero sí, vamos, pero me imagino que por fechas y tal, teniendo en cuenta que el máster termina casi como un curso escolar, debe terminar casi a la vez, me imagino. Sí. Vale, de acuerdo. Vale, era simplemente eso por asegurar, porque aparte, dentro de ese baremo, yo, por ejemplo, ya he hecho 2 cursos y publicación en revista, pero realmente, y bueno, tengo título de inglés, pero por eso creo que no tengo nada más donde sacar en el baremo. Vale. ¿Y tienes experiencia docente? No. Vale, pues nada, hay que revisar el baremo. Lo único que puedes hacer, como dices, es hacer un máster, que es lo único que te va a Claro. dar punto, porque si ya tienes inglés, si tienes el C1, no necesitas más, porque te van a valorar el C1. Y bueno, Inma es experta en baremo. Ella ha estado en la comisión de baremación de méritos también algún año y bueno, pues sabemos todo eso. Sí, revisaremos un poco todos Vale. los méritos que tienes y Da aseguraremos. igual, tú te acuerdas de la última. Sí, normalmente es hasta presentación de solicitudes. No creo que te dé Vale. tiempo, Paula, pero no pasa nada. Revisaremos todos los méritos, revisaremos los cursos. Hay personas, opositores que presentan méritos que luego pues no son valorados. Entonces, aquí en la academia revisaremos muy bien esos méritos para que luego no tengamos ninguna sorpresa desagradable. Vale, genial. Estar con ellos. Gracias. Muchas gracias. Sí. Ahora, vale. Tuve, era un nombre. Ahora, le hemos activado el micrófono, lo he quitado. Nos lo has quitado otra vez. ¿Se me oye? Sí, muy bien. Buenas. Yo porque he entrado un poquito tarde a la reunión, pues estaba trabajando y me he perdido el horario. Que yo me quiero apuntar al semipresencial de veteranos, de los que ya hemos preparado otros años, para saber cuándo es y todo eso. Vale, pues mira, ¿cómo te llamas? Que no. Sergio, Sergio. Bueno, Sergio, el horario del avanzado o veteranos va a ser presencial los jueves de 4 a 8 y el online será el mismo que para los otros, será los miércoles de 15:45 a 18:45. Y por si te has perdido la parte esa, bueno, aclarar que este sistema de preparación semipresencial, pues que tiene la ventaja de que si no podéis asistir a clase, que nosotros lo que queremos es que vengáis a clase, a clase presencial, porque os vemos la cara, os conocemos y sabemos lo que necesitáis cada uno, pero bueno, si esa clase no podéis venir, la ventaja que tiene la modalidad esta es que se hace la grabación semanal correspondiente y se sube al campus y vais a disponer de ella. vale. ¿Los miércoles a qué hora me has dicho? Perdona. De 15:45 a 18:45. Vale. Perfecto. Era Muy bien, solo eso. Sergio. Gracias, Sergio. ¿Y la presencial es una vez al mes o dos? No. Se alternan una presencial, una online. Una presencial, otra online. O sea, son Vale. dos, depende de las semanas que tenga el mes. Bueno, pues mirad, como decía Toñi, retomamos un poquito la parte de las fases de la oposición y en esta primera prueba hay dos partes, la A y la B. En este caso yo voy a hacer un barrido rápido por la B, que sería
el desarrollo por escrito de un tema entre 3 posibilidades, 4 comunidades valencianas, y tenéis 25 temas a estudiar. Mirad, la dificultad de los temas no está en cuántos son, en realidad, sino en la competencia que tenéis para esos temas. En secundaria son 70, o depende de la especialidad. Pero al ser menos temas, pues también es verdad que no os podéis relajar, porque la dificultad lo das precisamente la cantidad de gente que se presenta a la oposición, en mayor o menor medida. Entonces tienes que ir a tope a por todos los temas. La incertidumbre en este sentido es baja, porque son 25 temas que si te estudias los 25, pues vas tranquilo ese día de examen, porque aunque vayas con nervios y tal, lógicamente, pero sabes que tienes ese dominio, ¿no? En esta diapositiva veis que los hemos agrupado por bloques, así también los vamos a dar en la oposición, porque una cosa fundamental que hacemos nosotros es daros técnicas de estudio, estrategias de oposición, de forma que a la hora de enfrentaros a un tema, sepáis qué hacer para no quedarse corto, qué hacer para que no te falte tiempo, porque podéis tener un tema muy bien desarrollado en tu mente o muy bien preparado y te quedas, como yo he visto muchos casos, que te quedas con 2 o 3 apartados sin contestar, los cuales el tribunal no valora porque no te da tiempo, con lo cual suspende y tenías un tema muy bien preparado. En este sentido, lo que un poco os quería yo mostrar eran los bloques de los temas. Los primeros temas están relacionados con la didáctica general, con los principios socioeducativos básicos, el desarrollo psicoevolutivo, el currículo, la tutoría, la atención a la diversidad, la evaluación, las TIC, que sustentan un poco todo lo que, y también para supuestos prácticos, para la programación, todo lo que luego van a ser los temas de área. Te salga el tema que te salga, tiene el mismo valor. O sea, tú eliges entre 3 temas, lógicamente el que más te gusta, el que mejor llevas preparado. No digo el que no llevas preparado no lo coges, porque entiendo que tenéis tiempo suficiente para estudiar los 25 temas. El bloque de conocimiento del medio natural, social y cultural, o ciencias sociales y ciencias de naturaleza, según la legislación vigente, son del 7 al 10. Aquí tenemos el tema curricular, que es el 7, luego tiempo histórico, medio ambiente, fenómenos físicos y cambios químicos. El tema 11, educación para la ciudadanía, valores sociales. Los temas 12 y 13, dedicados a la educación artística, en su parte plástica y los lenguajes artísticos. Los temas del 14 al 19, el 14 el tema curricular. Y luego, pues, ortografía y gramática, bibliotecas y fomento de la lectura, expresión oral, el proceso lector y proceso escritor. Y por último, el bloque matemático, los temas del 20 al 25, con el tema curricular, que es el 20, y el resto, pues, relacionado con los bloques de contenido. Resolución de problemas, números y operaciones, medidas, geometría y estadística. Es muy importante este estudio por bloques, porque normalmente los temas no los vamos a estudiar. No es aconsejable estudiarlos por separado, como un ente separado. ¿Por qué? Porque hay bibliografía común, hay clasificaciones comunes, hay elementos didácticos comunes que os van a facilitar, al estudiar el bloque entero, pues prácticamente estudiaros 6 temas como si fueran 2 o 3. Y eso va a facilitar mucho el estudio. Todas estas técnicas, todos estos procedimientos, todos estos truquillos de oposición los daremos en clase. Cómo conectar un apartado con otro, cómo hacer una buena introducción y una buena conclusión, cómo insertar correctamente la bibliografía, cómo meter bien los apartados didácticos y pedagógicos, porque mirad, el desarrollo del tema tiene 2 horas y empieza con un epígrafe del tema, el tribunal copiará el tema en la pizarra, eso que es el título, y vosotros desarrolláis ese título con una introducción, la parte científica del tema, que es la parte del corpus, el cuerpo central, y luego acaba con una conclusión y la bibliografía. Todo ello en 2 horas. Es muy importante que esto lo practiquéis durante el curso, no solo estudiar el tema. Aquí yo siempre digo que, sobre todo los que presentáis por primera vez, los que acabáis de salir de la universidad, que cambiéis el chip universitario por el chip de oposición. Porque hay que saber muy bien centrar el tema en 2 horas. Y ahora, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, explico un poquito cómo os vamos a ayudar a optimizar esto. Nosotros tenemos un ritmo vivo, un ritmo exigente, y creo que es lo que vosotros queréis. Si vais a confiar en nosotros es porque queréis un nivel alto de preparación. Pero como decía Toñi, ese nivel alto va acompañado de que no vamos a dejar solos, no vamos a dejar colgados, vamos a ir siempre de la mano con vosotros. En ese sentido, la presentación del tema, que también sirve como resumen, cualquiera de nosotros 4 siempre os dará ese punto de ayuda de aquí hay 3 autores, elegimos uno. Aquí esta clasificación, este archivo complementario. Y vais configurando vuestro tema siempre con nuestra ayuda, pero personalizándolo en la medida de lo posible. A veces, como ha dicho Toñi, habrá un resumen del tema
que sobre todo en los primeros meses de la oposición, cuando estáis un poco agarrados a un sistema de preparación que todavía no conocéis, no estáis familiarizados con él, pues puede servir mucho, pero cuando os vayáis soltando, os vais dando cuenta que el mejor resumen es el vuestro, porque el mejor tema es el vuestro. No va a ser un tema escrito por nosotros, sino que con nuestra ayuda, vosotros, con los archivos complementarios del tema, por ejemplo, en el tema 15 sobre ortografía, en el tema 21 sobre resolución de problemas, en el tema 10 puede haber un archivo sobre experimentos científicos. Con todos esos archivos adjuntos, esos anexos, vamos completando nuestro tema, haciéndolo nuestro y haciendo que sea más fácil. Lo que es tuyo siempre lo defiendes y lo expresas mejor. Y luego tenemos el filtro de la evaluación. Cuando termino el tema digo, bueno, lo conozco bien, lo he escrito en 2 horas, me he saltado algo importante, tenéis la ficha de autoevaluación donde filtráis vosotros si realmente el tema lo tenéis bien preparado, ¿no? Es una garantía de éxito a la hora de presentaros ante el tribunal y no ir improvisando, si tengo esto, si tengo lo otro, el filtrar previamente el tema con una autoevaluación que facilitamos nosotros. Con el tema de la normativa, no os preocupéis, hemos dicho anteriormente, nos basamos en el currículo de Murcia y la normativa de Murcia, pero sobre todo en los temas de áreas y en los temas de organización escolar, hay una cosa clara, que el currículo, aunque parta de un Real Decreto básico para toda España, pero cada comunidad autónoma lo ha desarrollado con sus competencias. Entonces, aunque los bloques de contenidos son iguales, pero los contenidos, la organización por curso puede cambiar. No os preocupéis, que en eso también os ayudamos. Tenemos en todos los temas curriculares anexos de la comunidad autónoma en la que os vayáis a presentar. Principalmente las limítrofes, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, pero también pues hemos dado caso los otros años de Madrid y de otras comunidades autónomas donde presentéis, y lo que por mi parte quiero que os quede claro es eso que decía yo al principio. Es un ritmo vivo, es un ritmo alto, es un ritmo exigente, pero vais de la mano con nosotros. Estamos aquí para ayudaros y marcando el ritmo que os vamos dando nosotros, no vais a tener ningún problema para enfrentaros con garantías de éxito a la oposición, no solo en los temas, que es un poco lo que yo os explico, os presento esta tarde, sino en cualquier parte de la oposición. Y ya seguimos con los supuestos, que también es la primera parte. Te lo voy a explicar, Ari. Bueno, me presento, bueno, me ha presentado Toñi, pero como soy nueva en este equipo, para algunos de vosotros que no me podéis conocer, pues soy Inma, soy maestra y actualmente pues estoy de técnico educativo en la consejería y me han invitado este año a sumarme a este equipo y nada, pues encantada de formar parte del mismo. A ver, el tema, la parte de los supuestos. La parte de los supuestos siempre es una parte un poquito que a lo mejor es la que más os preocupa, porque los temas los sabéis y lo vais a desarrollar con total normalidad, pero el supuesto es algo que es más, o sea, está menos predeterminado. En esta parte os tengo que decir que estamos preparando una batería de supuestos para que dispongáis de ellos y a lo largo de todo el curso se van a preparar muchísimos supuestos, tanto en clase como nosotros os los vamos a proponer ya resueltos para que dispongáis de esta batería y podéis resolver los supuestos sin ninguna dificultad. Ya sabéis que los supuestos se realizan siempre teniendo presente los criterios de evaluación de los tribunales, ¿vale? Atendiendo a otras convocatorias anteriores. Pero bueno, con la experiencia que tiene Toñi, tanto al estar tantos años de presidenta de tribunal, pues ya sabemos un poquito por dónde pueden, ¿vale? Por dónde se pueden redactar. Y en clase también vamos a elaborarlos. No solamente os vamos a proponer la respuesta, sino que también os vamos a ayudar a enfrentaros un poquito a esta tarea. Se planteará un supuesto, se dará un tiempo cortito para responder el mismo y luego pues se planteará pues proponer una plantilla de corrección o incluso el supuesto ya corregido. Deciros que se van a preparar tanto de las dos partes, ¿vale? El tema del supuesto según el guión orientativo para resolver cualquier tipo de supuesto, tanto el de la situación, ¿vale? Como el que ha comentado Toñi de la primera parte, un poquito de material curricular del área, de cualquier área de primaria. No sé qué más os puedo decir acerca de los supuestos. Paso a la Pasa a la siguiente, por favor. Ya que hagan preguntas. A ver. Perdón, ahora. Bueno, pues nada, yo voy a explicar un poquito la programación didáctica y deciros que
Vamos a ir trabajando de forma progresiva todos y cada uno de los apartados de la programación didáctica. Los pondremos para que le toque, la semana que le toque, todos vamos a impartir programación didáctica. Y vamos a entregaros un documento que contiene algunas de las partes para que vosotros podáis ir poquito a poquito ir construyendo vuestra programación de forma paralela al temario, porque ya sabéis, como explicando antes mis compañeras y mi compañero, que la oposición tienes que ir con los temas, con las unidades y con la programación. Tienes que darlo todo hacia adelante. No puedes dejarte una cosa atrás porque luego pues llega el mes de junio, esta fecha, el mes de julio, y te encuentras con que pasas el corte, no te das cuenta y suspendes porque no tienes la programación hecha. Nosotros, el equipo de preparadores, pues os vamos a acompañar para que de forma progresiva vayáis construyendo vuestra programación. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Nosotros hemos elaborado en equipo un documento, son 7 u 8 documentos, varía cada año, y en cada uno de los documentos vais a tener un apartado concreto de la programación. A modo de ejemplo, el documento de programación didáctica 0 contiene pues, la legislación, cómo son, qué piden, qué exigen cada una de las comunidades autónomas en cuanto a la programación didáctica y a las unidades didácticas, cómo es el examen, cómo es, qué tipo es. Y en ese documento de programación didáctica 0, que es el inicial, por eso es el 0, también os hemos preparado los índices de cada una de las comunidades autónomas de Andalucía globalizada, de la Comunidad Valenciana, que exigen 15 unidades, de Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias, etcétera, etcétera. Ahí tenéis en ese documento la base para empezar, la base sólida, legislativa, para empezar a hacer vuestra programación didáctica que, como he dicho antes, vamos a ir construyendo poquito a poquito para que cuando llegue el momento de defenderla delante del tribunal, delante de nosotros, pues la tengáis preparada y no tengáis esa preocupación que suelen tener muchos opositores que llevan bien el temario, que llevan bien los supuestos prácticos, pero que tienen la programación sin hacer. Y eso genera mucha ansiedad al opositor y nosotros no queremos que eso, queremos que vayáis construyendo poquito a poquito la programación. El equipo de preparadores, pues estamos al día con todas las convocatorias, en la reunión de trabajo que hacemos siempre estamos atentos a si sale alguna cosa, alguna novedad, a cualquier cosa, porque es un documento abierto y flexible. La programación nunca se termina de hacer, siempre está abierta. Es un documento que abierto y flexible, como decía. En esta programación os damos en cada documento varias alternativas con varios ejemplos para que elijáis un autor actualizado, otro autor que os guste más, esta definición científica, para que hagáis la programación, pues tengáis ahí variedad de legislación, variedad de autores y de bibliografía. También os vamos a proporcionar, os vamos a ayudar, os vamos a dar una ficha de unidad didáctica, que sería la segunda parte del segundo examen. En esta ficha de unidad didáctica, pues os proponemos 3 alternativas. El modelo de ficha de unidad didáctica que vamos a presentar en una sola cara, en un esquema muy concreto, eso sí, cumpliendo todos y cada uno de los apartados que exigen las convocatorias, porque en eso sí que estamos muy atentos y no vamos a fallar. El modelo 2, que sería un modelo ficha de unidad didáctica que ocuparía un folio y medio, una cara y media, para aquellos que quieren poner un poquito más. Y luego el tercer modelo, que sería de 2 caras, o sea, que ocupa 2 caras, pues para aquellos opositores que se sienten más tranquilos y aquellos opositores más a gusto con poner un poquito más de información. Ya sabéis que no se exige poner toda la información, aunque luego ya en las clases sí que os indicaremos cómo tenéis que preparar esta parte de la defensa y exposición de la unidad. También en la academia os vamos a dar la oportunidad de que expongáis vuestra unidad didáctica y defendáis vuestra programación delante de los compañeros y delante de nosotros, porque ahí eso es vital, que defendáis, que os enfrentáis a un tribunal que somos en este caso los preparadores y preparadoras, vuestros compañeros y compañeras, y es un apartado esencial. Los opositores que este año han expuesto, pues la verdad es que ha sido muy enriquecedor para ellos y al principio pues tenían sus dudas porque siempre pues pero muy agradecidos porque les ha servido para mucho. Os vamos a proporcionar también a lo largo del curso, sobre todo, como ha dicho antes Toñi, la coordinadora, que para finales de abril nos comprometemos a que tengáis vuestro documento de programación terminado con algún fleco puntual para que aquel nerviosismo, aquel llega junio y no tengo la programación, tengo que hacer la programación, eso que suele pasar, porque no os pase.
Os vamos a dar al final del curso, para abril o por ahí, también un guión de defensa de programación, un guión abierto con 2 o 3 estrategias de defensa, una clásica, otra menos clásica, otra más atrevida, para que vosotros ese guión, que es un guión que cumple con cada uno de los ítems que exigen los tribunales, con creces, os aseguro que vais a sacar buena nota con ese guión, para que lo personalicéis, ese guión de defensa de programación. ¿Para qué? Porque, como decía antes Sergio, Inma y Toñi, pues porque no vaya a estar solo en ningún momento. Vamos a acompañaros con ese guión para que tengáis esa referencia, aunque luego vosotros tenéis que personalizarlo con vuestra creatividad, que seguro que la tenéis. También os vamos a proporcionar otro guión de exposición de unidad didáctica, con estrategias para su exposición, cómo tenéis que utilizar la pizarra. Y todo ello lo vamos a trabajar en clase. Vamos a exponerlo para que veáis, vamos a explicarlo los preparadores y preparadoras. Pero también, como decía con la defensa, os vamos a dar la oportunidad de que podáis defenderla en la academia física, en las clases presenciales. También en esas fechas finales de abril o por ahí o mayo, daremos también un modelo de autoevaluación basado en los criterios de evaluación de los tribunales, porque nosotros los preparadores los analizamos, los comprobamos, los estudiamos a fondo, proponemos, para que en ningún momento tengáis ni un solo, ni un 0,0,1 de pérdida. Nosotros estamos seguros y somos muy fieles a todo aquello que piden los tribunales para que tengáis éxito, una programación de calidad y una programación muy enriquecedora. Y aparte que vais a aprender muchísimas cosas. También, como mínimo, vamos a hacer, eso ya lo proporcionaremos, indicaremos los plazos, vamos a indicar cuándo tenéis que enviarnos la programación por bloques para que hacerle una corrección profunda de esa parte, para que vosotros ya sepáis, os dé la seguridad de que la estés haciendo bien, que vais por buen camino, si hay que hacer corrección no pasa nada, porque para eso estamos nosotros, para eso estamos, para guiaros, para acompañaros en todo ese momento. Eso sería en cuanto a la programación didáctica. Quiero deciros que que la programación tenemos que ir construyéndola a lo largo del curso para que luego, para que el efecto sorpresa, el efecto no nos pille. Y vosotros estéis tranquilos y podáis estudiar vuestros temas, sobre todo lo que ha dicho Tony antes por estas fechas. Llega el mes de mayo, cuando nosotros vamos a comprometernos. Cuando llegue el mes de abril, la última semana, tengáis vuestra programación terminada, explicada, puede ser que quede fleco por organización, pero ya os vais a tener la tranquilidad que está todo hecho para el mes de mayo repasar temas, hacer supuestos, porque la experiencia nos dice que muchos opositores llegan el mes de mayo, se ponen nerviosos, no tengo la programación hecha, y se pasa muy mal, y hay mucho nerviosismo en ese sentido y no queremos nosotros hacer eso. Luego voy a explicar un poquito en qué consiste el examen, lo ha explicado Tony un poco, yo voy a resumirlo. La segunda prueba, pues esto no lo pone en la convocatoria de oposiciones, pero se llama la encerrona. Lo que todo el mundo vulgarmente llamamos la encerrona. ¿Qué es la encerrona? Pues porque te encierran en una sala durante una clase sin conexión al exterior, no puedes tenerlo bajo ningún concepto porque te pueden penalizar. O sea, no intentes sacar el móvil porque no, es una hora encerrado en una habitación o encerrada sin conexión al exterior. ¿Qué haces ahí? Pues en esa hora te preparas, ya os daremos qué pauta, ya os enseñaremos, ya os entrenaremos los preparadores y preparadoras a cómo optimizar esa hora. Porque en esa hora prácticamente no se estudia la programación, simplemente antes de esa hora a ti te sortean la unidad didáctica y sacan 3 bolas, de la 1 a la 12 aquí en Murcia, de la 1 a la 15 en Valencia, aunque en Valencia puede ser que haya algún cambio y sean menos unidades posiblemente, pero no es seguro aún. Y en esa hora es para prepararte tu exposición, tranquilizarte, si te dejan un guión, algunas comunidades dejan, en otros no, un guión de programación o un guión de unidad didáctica, material de formato papel te dejan en todas las comunidades, si no ha cambiado la normativa. Y una vez que pasa esa hora que estás en una habitación solo, que te vas a poner muy nervioso, muy nerviosa, eso es normal, no pensaros que incluso te puede dar algo porque estás muy nervioso, estás cerca de la plaza o cerca de aprobar. Entonces vamos a entrenar esa parte para que estéis tranquilos y tranquilas, para que no os agobiéis y para que lo llevemos todo preparado. Una vez que pases ahora, el tribunal te saca a la sede o al sitio, al aula donde se donde se defiende la programación y, como norma habitual, menos en Canarias queda un poquito menos de tiempo, son 15 minutos, en Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, defiendes delante del tribunal, defiendes tu programación. Como decía Tony antes, tiene un poquito menos de valor que la unidad didáctica. Y ahí tú tienes que defender tu programación de calidad que te vamos a nosotros enseñar a hacer.
Seguidamente pasas a exponer la unidad didáctica. La programación se defiende, la unidad didáctica se expone con las actividades, estrategias metodológicas, atención a la diversidad. Todo eso lo vamos a trabajar aquí en la academia para que tengas una preparación de calidad y estéis tranquilos y cuando llegue el momento lo hagáis con éxito. En unas comunidades media hora la unidad, como en Valencia, en otras como Murcia son 45 minutos, varía un poquito, pero bueno, no es mucha variación. Las defensas, los guiones a los que antes hacía referencia, están preparados para 30 minutos y 45. Y para terminar, deciros que después de esta exposición, pues hay un debate. Y un debate que aquí en Murcia se puntúa, que en Comunidad Valenciana y otras comunidades se hace pero no se puntúa, pero no preocuparos porque eso también lo vamos a trabajar aquí en clases, sobre todo en las clases presenciales, de ahí la importancia que decía Toñi, que no, aunque tenga la clase grabada o pueda, esas cosas es importante verlas in situ. Y creo que está todo, que está lo de la programación. Pues sí, podemos pasar a las preguntas que ellos tengan. Ah, mira, esto es importante, que también os interesa. Me encanta esta diapositiva. ¿Qué opciones tenéis vosotros según el resultado? Bueno, pues según esté el corte ese año, las plazas que haya, pues tenéis las siguientes posibilidades. Una, obtener plaza. Veis que está en negrita, porque es lo que nosotros esperamos. Al prepararos a vosotros y con vuestra preparación, esperamos que obtengáis plaza. Y si no la obtenéis, vais a estar muy cerca. Estamos muy seguros, porque el sistema de preparación que nosotros hemos elaborado y que estamos preparando nos gusta mucho y porque sabemos que podemos ayudaros mucho a vosotros y vosotros solamente tenéis que, eso sí, vais a tener que dedicar un año, porque una oposición no es fácil, vais a tener que dedicar un año que tenéis que empezar ya mismo hoy a pensar cómo organizáis. Si habéis estado preparando anteriormente, probablemente podáis descansar este verano un poquitín más, pero si no, ya os tenéis que poner porque ya vamos casi tarde. Pero al final, con vuestro esfuerzo, seguro que lo conseguís. La otra opción es aprobar la primera y segunda prueba, pero no obtener plaza. Otra opción, aprobar solo la primera prueba. Esto es improbable si estáis con nosotros hasta el final, porque la programación didáctica la soléis llevar bastante bien preparada. Entonces, salvo que pase algo extraño, esa segunda prueba la vais a aprobar. Entonces, pero puede darse el caso. Una que obtengáis plaza, otra que aprobáis la primera y la segunda, otra que aprobáis solo la primera y otro no aprobar ninguna. Y aquí entre paréntesis veis que esta no es probable si se estudia, es verdad, creemos que, bueno, ahí también el factor suerte, ¿vale? Que tengamos muy mala suerte, es verdad que puede pasar. Pero si estamos preparados, porque como ha dicho Salvador antes, esto es un entrenamiento, no vais a salir de aquí los mejores maestros, pero sí los mejores opositores, porque os vamos a entrenar para ello. Probablemente aprendáis a ser maestros dentro del aula cuando estéis trabajando, pero hay muy buenos maestros que están de interinos y probablemente, no sé si habrá alguno aquí, pero que después de estar siendo el mejor maestro, no importa que seas interino o que tengas ya tu plaza, eres un buen maestro, pero a la hora de enfrentarse a una oposición no somos capaces de demostrar lo buen maestro que somos. Por eso aquí vamos a intentar que lo que demos os sirva también como estrategias para vuestras clases si estáis ya trabajando en algún centro, pero sobre todo vamos a entrenar para que lleguéis a aprobar al menos la primera y la segunda prueba. Luego de obtener plaza, pues ya depende de los méritos que tengamos y de la nota que saquemos. ¿Y qué pasa si no tengo plaza? Pues que vais a pasar a una lista de interinos y en ese orden que estáis viendo ahí. ¿Y cómo se regula la lista de interinos? Pues eso viene para cada comunidad autónoma, normalmente, no, depende, se establece en la propia convocatoria o está establecido antes en alguna normativa que ellos publiquen. Pero eso ya os digo que está establecido en cada comunidad autónoma. En cualquier caso, nosotros esperamos que con los resultados que tengáis en la oposición estéis al año siguiente trabajando. Y sí que vamos a pasar ahora a vuestras preguntas. Una excepción que la ha preguntado Mita, podríamos contestarle. Sí, venga. Hay muchos cambios en los temas comparándolos con los de los últimos años de posiciones de aquí, de la academia. Sí, esta es la actualización necesaria por legislación
que no ha habido mucha legislación en los últimos años. Si acaso, si te presentas por Murcia, ha habido algo de atención a la diversidad, una orden sobre dificultades de aprendizaje, etcétera. Hemos intentado simplificar. Simplificar no es empobrecer. Simplificar el temario para que sea más accesible a vosotros. Pero ya sabéis que hay unos mínimos y unos máximos. Y en los máximos tenemos anexos, como he dicho antes, y archivos complementarios donde podéis enriquecer muchísimo. Pero si tu pregunta va orientada a si merece la pena tener el nuevo temario, yo siempre te diré que sí. Sí, porque tú tienes una base. Si la tienes, una base de los temas que ya tenías. Y vas incluyendo, y vas mejorando, y vas añadiendo. Entonces, pues sí hemos retocado, le hemos dado una vuelta, hemos dado ahí una vuelta de tuerca a los temas, y sobre todo permitiendo que los veteranos podáis, sin gran esfuerzo, poder actualizarlos bien. O sea, y no te va a ocupar mucho tiempo, ni te va a obstaculizar el proceso de la oposición. Merece la pena esa actualización para esos matices que mejoren el temario. Pero yo, sí, en ese sentido, Sergio, sí me fijaría en los nuevos temas y mejorando lo que ya tiene. Vale, aquí hay otra pregunta. Esta la puedo yo mismo responder. Venga. ¿Cuál es la diferencia entre la defensa y la exposición? La diferencia la haces igual, la haces delante del mismo, los 5 miembros del tribunal, e incluso, esto Tony lo sabe más que yo, pero puede ser que alguno se ausente en algún momento por algo. Habiendo 3 miembros, puedes seguir exponiendo por algo. Pero bueno, normalmente suelen estar los 5. Y la defensa es que tú defiendes la programación. O sea, la defiendes, explicas cómo la has hecho, por qué has hecho esto, por qué has puesto lo otro. Eso te vamos a dar un guión que no vas a tener ningún problema. Y la exposición es más didáctico. Esa es la diferencia, que es más didáctico de cómo eres tú como maestra. Por eso tiene más valor la exposición que la defensa. Ahí en la exposición de la unidad, de las 3 que te tocan en sorteo, pues imagínate que te toca la 4, la 8 y la 12. Pues tú eliges una antes de entrar a la encerrona, como os he dicho antes, y tú eliges la 4. Y desde lengua estás viendo, o de ciencias de la naturaleza, estás viendo los animales. Pues tú en esa hora te preparas, ya la llevas preparada de casa, que eso te enseñaremos cómo hacerlo, pero tienes que repasar un poquito. Entonces tú después de defender la programación durante media hora, apartado 1, introducción, contexto, objetivos, perfil competencial, globalización, defiendes tu programación, expones. La diferencia es que tú tienes que exponer, también lleva unos apartados de objetivos, criterios de evaluación y en su caso estándares de aprendizaje evaluable, lleva evaluación, lleva diversidad en la exposición, pero ahí tienes que explicar cómo son tus clases. En la sesión 1 haría esto, en la sesión 2 haría lo otro, en la sesión 3 lo voy a llevar a la biblioteca. Esa es la diferencia, que la primera, la defensa, explica cómo has hecho tu programación, qué contiene, y la exposición es la didáctica, la parte de cómo serías tú como maestra. En tu clase, qué harías con este alumno, cómo lo sentarías, qué actividades lleváis a cabo, cómo haces la evaluación, si haces autoevaluación, coevaluación, solo evalúas tú, qué estrategias, qué técnica evaluativa utilizas, qué técnicas cooperativas, si utilizas la lección magistral, si combinas la lección magistral clásica con trabajo cooperativo, aprendizaje igual, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia. No sé si queréis apuntar Sí, algo. yo voy a puntualizar porque has dicho de los tribunales, ¿vale? Porque quede claro, los tribunales, lo sabéis, cuando se constituyen los tribunales se constituyen con un presidente o presidenta y 5 vocales, o sea, hay 4 vocales. En total son 5 los del tribunal. Todos los miembros del tribunal ponen nota y la nota de cada miembro, pues luego se hace la media entre todos. ¿Cómo funciona un tribunal? La actuación de un tribunal es válido siempre que haya 3, al menos, de sus componentes. Entonces, al menos 3 van a estar siempre allí calificando. Lo normal, como ha dicho Salvador, es que estén todos. Y la nota que vosotros vais a tener en cualquier cosa es la media de los 5. No vale más la nota del presidente, vale exactamente lo mismo que la nota de los otros. Y para puntualizar lo que has explicado de la diferencia, así muy simple, imaginaros que la defensa es como si de memoria vosotros dijerais vuestra programación. Mira, mi programación es esta, y lleva este apartado, este apartado, este apartado, y me la sé de memoria. Y en 30 minutos yo suelto todo lo que me quepan en esos 30 minutos, porque yo me la sé de memoria. Es prácticamente teoría. Y la exposición de la unidad didáctica, como ha dicho Salvador, es que es la práctica. Estamos dentro de un aula, somos maestros y le enseñamos al tribunal lo que yo como maestro hago en esa unidad didáctica, que son X sesiones, en fin, todo lo que Salvador os ha comentado.
Creo, si no ha quedado claro, lo volvemos a explicar. A ver, acerca de la preparación, ¿qué diferencia tendremos los veteranos en relación al año que ya cursamos? Supongo que se refiere. Las novedades de los veteranos. Vale, la diferencia entre la preparación, entre los que vienen de inicio y los veteranos. Mirad, pues principalmente es que cuando en los grupos de inicio partimos de que no conocen nada. Entonces empezamos con la normativa, porque se tiene que conocer, y partiendo de ahí vamos subiendo la dificultad. Lógicamente, como es un año de oposición, no significa que el grupo de inicio no vaya a llegar al final con el mismo nivel que el grupo de veteranos, porque pretendemos que sí que llegue. Lo que pasa que el grupo de veteranos se supone que ya conoce la normativa, que ya tiene su programación didáctica elaborada y no podemos estar incidiendo sobre algo que ya tienen porque estaríamos un poco haciendo perder el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es matizar, ampliar, trabajar más la realización de los temas con esquemas, con mapas conceptuales. Y sobre todo vamos a profundizar mucho en los supuestos prácticos. Vamos a meter algo más mucha más normativa y grado de dificultad. Que al final, cuanto más aprendáis, pues mejor, y esa pequeña diferencia que haya, pero porque podéis hacerlo. No quiere decir que el grupo de inicio no vaya a llegar al final preparado, repito. Lo que pasa es que los veteranos podéis llegar más preparados y eso os dará más tranquilidad a la hora de resolver cualquier examen, cualquier supuesto o cualquier tema. Tengo aquí a Juan, le doy paso. Sí. Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí. Sí. Vale, yo tengo una duda acerca de unos de los méritos. En el apartado de idiomas, yo estoy a mitad, tengo que sacarme otra vez el oral, que no lo aprobé, del C1 de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas, pero con anterioridad, hace años, ya me saqué el B2 por otra vía, por Cambridge. No, claro, al ser un nivel diferente, inferior, y al ser por otra vía, que no es la Escuela Oficial de Idiomas, supongo que no se suman, te quedas con el más alto, ¿cómo funciona eso? Que no me ha quedado claro. Yo te lo va a responder. Mira, en cuanto a los idiomas, que te quede siempre muy claro. Solamente se valora un idioma, ¿vale? Solo se valora cada idioma, ¿vale? Y el título superior que tengas de cada idioma, ¿vale? O sea, si tienes 2 idiomas, se valora el título superior de cada uno, ¿vale? Nunca se acumula. Ok. ¿Vale? Muchas gracias. A ti. O sea, no puedes tener un 0,2 por el B2 y luego un 0,3 por el C1. Vas a tener el 0,3 si quieres el Qué pena. Sí, vale. sí. Si fuera en otro idioma, pues sí, ¿no? En Sí. italiano o en inglés, pero De todas maneras, tampoco os preocupéis mucho porque sí que os sumaría en ese apartado, pero que estáis todos en las mismas condiciones. O sea, Sí. que uno que tenga el B2 y el C1 va a puntuar exactamente lo mismo que tú. Ahí os daría algo más con respecto a los que tienen experiencia docente. Vale, gracias. A ti. De nada. ¿Alguien quiere levantar la mano o preguntar por el chat? Aquí. Duda, ¿cuál es tu tema? Gracias. Duda resuelta. Gracias. Vale, pregunta. Sacando muchas notas en la oposición a partir de 9, ¿hay gente que ha sacado plaza a la primera sin experiencia? Sí. Por Sí. hacerme la idea de las expectativas. Sí. Y alumnos nuestros. Lo estoy viendo fieles. Y alumnos nuestros. Y pues protección de datos, no te digo los nombres, pero me faltan dedos de una mano, de las dos manos para decírtelo. Y Se con puede. menos, y con menos nota. Y con menos Con notas. menos nota. O sea que también depende del año, pero que sí, con 8 es muy probable también, 8,5, depende del año, porque Las plazas que salgan, depende de la gente, del número de opositores que pasen a la fase de concurso. con baremo. Pero si la pregunta es, ¿me resigno en mi primer año a sacar la plaza? No, no te No. resignes, que se puede. Y es que vais a por la plaza, es que vais a por la plaza. No os preocupéis que vais a obtener seguro muy buenos resultados. Duda resuelta. Bueno, si tenéis alguna duda es el momento de preguntar ahora, porque aquí estamos para eso. Con respecto bueno, tenemos ya varias personas matriculadas, varios opositores matriculados, varios grupos,
Y respecto a los matriculados y los posibles que se puedan matricular durante estas semanas, nos queremos decir que para la semana del 19 al 22 de julio, nosotros vamos a hacer una tutoría para todos aquellos alumnos matriculados y en esa tutoría os vamos a explicar de nuevo el sistema de preparación, pero ya dentro de la plataforma, donde aquellos alumnos que ya están matriculados pues ya tienen materiales para ir trabajando. Nosotros ahora mismo tenemos colocados en el campus de online material para que todos aquellos que quieran empezar a trabajar puedan hacerlo. Y además tenéis, como hemos presentado, la comunicación directa con nosotros a través de la mensajería interna, con lo cual que a cualquier duda la vamos a atender aunque no hayamos empezado a preparar, porque no ha llegado septiembre, que cuando empezaremos el curso y la preparación. Pero sí que tenéis ya algo de material, tenéis algún tema colgado, tenéis algún ejemplo de supuesto práctico, tenéis alguna normativa que es importante que empecéis a trabajar y todo eso lo tenéis ya en el campus virtual. Y como os digo, habrá una sesión de tutoría para todos los que están ya matriculados, que será esta semana que os he dicho, la semana del 19 al 22, probablemente el 21. Vale, hay aquí alguna preguntita más. A ver, una pregunta. Si tienes título de inglés de Trinity y por otro lado por la Escuela de Idiomas, ¿cuentan las dos cosas por separado siendo ambos del B2? No. Siempre, siempre lo que te puntúe más. En este caso, la Escuela Oficial de Idiomas. Otra pregunta. Yo termino de trabajar a las 5. ¿El horario podría modificarse? El horario es complicado que se modifique porque ya se ha establecido así para todos los grupos y además que no solamente hay que tener en cuenta los grupos de primaria, sino el resto de grupos que ocupan aulas. En principio no, salvo que hubiera un grupo numeroso que no pudiera asistir a esta hora y pudiéramos pues, cuadrar otra posibilidad. De todas maneras, Las clases quedan grabadas. sí, y las clases ya os digo que el contenido no lo vais a perder, pero lo interesante es que vengáis a clase. Llegarías, si estás cerca, pues un poco después de las 5 y podrías aprovechar también la clase y luego ver lo que se ha grabado de esa sesión que no has podido ver. Otra pregunta. ¿Qué recomendáis que empezamos a trabajar y estudiar este verano? Pues yo, mi opinión personal, que empecéis a estudiar los temas. Sí, Los temas, porque no tenéis documentos de programación, todos los temas, empezar a estudiar temas ya. Yo estudiar, por poner algo, 8 temas este verano. Paula, ¿te has presentado alguna vez? Paula, Es que le voy a preguntar, ¿verdad? sí, ha levantado la mano, le doy. No, no me he presentado nunca, pero bueno, Vale. voy a por todas. Pues a por Bueno. todas. Pues mira, Paula, aparte de los temas, pero claro, los temas no los tenéis ahora mismo, podréis tener otros, pero los nuestros no los tenéis disponibles porque los vamos dando mes a mes. Pero aparte de eso, puedes empezar a mirarte el decreto de la comunidad autónoma el decreto de currículo de la comunidad por la que te vas a presentar. Supongo que será Murcia. Bueno, pues el decreto 198/2014 del 5 de septiembre, que establece el currículo básico de educación primaria aquí en la región de Murcia, míratelo y léetelo, porque es muy completo y viene de todo. Y casi te sirve para aprender orientaciones metodológicas, tutoría, evaluación, y luego tiene los contenidos de todas las áreas que están muy claritos, que hay los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje, y todo eso te va a ir sonando. Es muy importante que empecéis a ver también esas cosas. Es una de las claves de la oposición, el conocimiento curricular. Ah, mira, en este curso se da esto. Ah, mira, en matemáticas en sexto se da la probabilidad y no se da antes. La prehistoria en ciencias sociales se da en cuarto, la edad. O sea, que el conocimiento curricular, que, bueno, podría estar hasta el infinito, nosotros no nos sabemos el currículo de memoria. No. Pero sí que un dominio, ¿no? Conocimiento, no. dominio curricular es muy importante. Entonces, por ahí puedes empezar y tendrías mucho ganado si le das varias vueltas al currículo y lo analizas. Que lo manejéis el currículum y temas. Eso y temas también. Si los tenéis, si no los tenéis, pues el currículum, como ha dicho Tony. Hay que pensar que, seáis de la comunidad que seáis, las preguntas de la primera prueba van a ir relacionadas con el currículo. Y el currículo está
en la normativa de currículo. Y ahora mismo la que tenemos es el decreto de currículo. Y si no tenéis claro por qué comunidad autónoma, coger el Real Decreto de currículo, que ahí está todo, es básico y es el mismo para todas. Y os presentéis por donde os presentéis, por ejemplo, el decreto de currículo de aquí de la región de Murcia, os sirve en muchas cosas porque tiene muchos artículos que están relacionados con la metodología, con el agrupamiento de alumnos, también habla de la tutoría, y todo eso son sugerencias que os sirven para cualquier supuesto y para cualquier comunidad. Vale, pues muchas gracias. Aprovechando que ya tengo el micro abierto, hago la última pregunta y es que si yo tengo la posibilidad de trabajar el año que viene en un colegio concertado, ¿qué recomendáis? ¿Aprovechar esos puntos que pueda dar la experiencia o aprovecharlo para estudiar más, que yo soy muy constante estudiando, para sacar más puntuación de nota? Es que estoy con esa indecisión importante. Bueno, Pregunta es muy, que muy personal. eso es una decisión muy Es una personal. decisión muy personal. Yo, si te digo mi opinión personal, pero casi, Sí. casi la mía personal, ¿eh? No Ya, estoy pero representando ahora mismo ni a todos los preparadores. Sí. La mía personal es si tú eres constante, eres capaz de organizarte. Porque yo el año que aprobé, yo trabajaba con jornada partida, que es como se trabajaba en un concertado, llegaba a mi casa a las 6 de la tarde. Y tenía, si tú sabes optimizar esos días y vas a piñón y vas a, pues sí, porque la experiencia de trabajar, te va a dar muchísimo de cara a la soltura sobre todo en la exposición de la unidad didáctica. Pero claro, tienes que asegurarte de que te da tiempo a seguir nuestro ritmo. Vale. Entonces es algo que tienes que valorar tú. Esa es una decisión que tienes que pensar tú, porque nosotros te podemos dar nuestra opinión, pero es que al fin y al cabo eres tú y tú te conoces y tú sabes si eres capaz de dedicarte solo a estudiar, de sacarlo o no, porque también puede ser que lo vas a dar todo y que luego al final no llegues. Y también puedes ver en qué condiciones estás en ese concertado. Si estás a tiempo completo, si tienes un tiempo parcial, desde luego la experiencia de trabajar es importantísima, porque conoces a los niños y incluso tu propia programación didáctica puede ser sobre el curso que tú tengas y hacerla sobre eso. Pero eso es una decisión muy, muy personal. No te vamos a decir, no trabajes y estudia y que luego no apruebes ninguno. Y digamos, si es que me dijiste, no. Eso tienes que valorarte tú misma y ver. Y si te sientes tan capaz para estudiar, pues como dice Sergio, yo tal vez seas capaz de llevarle las cosas adelante, pero es algo que tienes que decidir tú. Es un Vale. arma de doble filo, porque puede ser que apruebe y que vaya todo sobre ruedas y maravilloso. Puede ser que suspendas y digas, porque no has tenido tiempo de estudiar, porque te involucras mucho en el centro, porque el horario no te lo permite y puedes decir esto para qué haber trabajado. O puede ser que no trabaje y apruebe o no apruebe y digas, ¿para qué no trabajarías al final suspendido? Es muy personal y hay muchas posibilidades. Ya, Entonces, así estoy. ya. Vale, sí, nada, seguiré dándole vueltas, pero gracias de todas maneras. Sí, era A ti. de manera personal. A ti. Aquí tenemos a Sergio. ¿Cuándo nos dais los temas? ¿Contesto yo misma? Sí. Vale, bueno, los temas ya tenéis subidos en la plataforma, me parece que 3. Los temas que tenéis son los que dimos el curso Para los pasado matriculados. para los matriculados. Bueno, y en el momento que os matriculáis, pues ya tenéis acceso a esos 3. Independientemente de eso, al final de cada mes, nosotros colocaremos en el campus los temas que se han trabajado. Los iremos colocando al final de cada mes, los del mes siguiente. Entonces, todos los temas que se vayan hablando los tendréis preparados en el campus el mes anterior. Y así, pues hasta final de curso. No serán todos a principio de curso, ni será toda la programación a principio de curso. Sí. Vale, aquí otra preguntita. A ver, ¿el temario va a cambiar para las siguientes oposiciones? Pues, estamos- Supongo que este opositor se referirá al tema de los LOE y nuevos temarios, por el tema de la nueva legislación. Pues no lo sabemos. Mirad, yo la experiencia que tengo tanto como preparador como opositor es que no ha habido 2 años iguales. Y aquí estoy. O sea, quiero decir que cualquier novedad que salga con respecto a modificación posible de temario, los LOE que desarrolle los decretos de currículo, lo que sea, vosotros sois los primeros en saberlo. Y hay una cosa, hay un aspecto que yo siempre digo en clase y me miráis con cara rara, pero es que es así. Y es que cuanto más cosas cambien, mejor para vosotros.
y aquí no me podéis tirar objetos porque os tengo delante de una cámara. Y es que vosotros que estáis al pie del cañón, que estáis con nosotros, siempre vais a ir por delante de alguien que se prepare por su cuenta, que se coja un temario de internet o lo que sea. Entonces, ojalá no haya muchos cambios, lo cual os va a facilitar a vosotros el estudiar con una base, digamos, más conocida, pero si los hubiera, para eso estáis aquí. Para eso estáis aquí, porque tenéis que tener plena confianza en que nosotros os vamos a dar toda la información al minuto de que salga la legislación. A ver, Isabel, ¿en qué cursos se verán afectados por la LOE? Lo mismo. Pues para el año que viene, ninguno. Para el año que viene no afecta ningún curso. Entonces, para vosotros, nosotros vamos a actualizar los temas, vamos a hacer referencia a los LOE, pero a la hora de programar, no, porque entrará en el curso 2022-23 para primero, tercero y quinto, los cursos impares, y ya en el curso 23-24 para toda la primaria. Entonces, para el año que viene, que es curso 21-22, no afectan los LOE a nivel curricular. De hecho, no hay desarrollo aún. No hay desarrollo, por eso no se puede aplicar, porque no hay desarrollo curricular, ni Real Decreto, ni enseñanzas mínimas, llamarlo como queráis, de la LOE de momento. No afecta para el curso que viene. ¿Vale? Entonces nosotros tranquilos, bueno, sí, ya os guiaremos, lo que hay que hacer referencia en momentos puntuales a la LOE, pero poco más. Ana dice, ¿puedo hacer las unidades didácticas de la programación o del temario? Esta si quieres la puedo responder también. Venga. Mira, el 100% de opositores y opositoras hacen las unidades didácticas de su programación. ¿Por qué? Porque las crean, las elaboran, preparan sus actividades, sus materiales posibles. ¿Por qué no el temario? Porque de las unidades didácticas te sortean, por ejemplo, en el caso de Murcia, 3 bolas de 12, en el caso de Comunidad Valenciana, 3 de 15, que en Valencia de momento son 15 unidades, y el temario serían 3 bolas de 25 temas aquí en Murcia o 3 de 29. Y tienes que hacer de ese temario, imagina que te toca el tema 1, el tema 3 y el tema 4, tienes que hacer una unidad didáctica del temario. Entonces, no lo aconsejamos para nada que hagáis la unidad didáctica del temario. La hacéis de la programación que vamos a elaborar y vamos a construir entre todos. Verónica, ¿cuánto tiempo tengo para el tema y supuesto? Lo ha dicho ya antes Toñi, pero si quieres repetirlo. Sí, a ver, para el tema aquí en la región de Murcia son 2 horas y para el tema sería la primera prueba, la parte B. Y la parte A, que sería el supuesto práctico, que además, repito, se subdivide en 2, tendríais 2 horas y media si todo es como ha sido en convocatorias anteriores. Y bueno, a ver si hay más preguntas y si no, pues vamos La terminando. última, aquí que hay una. ¿Qué pasa si no puedo asistir a las clases presenciales? Bueno, eso también casi Sí, que no, lo no, hemos gracias. dicho también antes. No pasa nada porque vais a tener la grabación y la vais a tener en el campus. No obstante, si alguno no puede asistir y quiere asistir a la clase presencial que haya de otro grupo porque tenga mucho interés, podría hablar con los preparadores y si no hay problema, pues podría asistir. Pero claro, eso ya se tiene que dar la situación específica de que no vengan todos los del grupo y que podamos tener hueco en el aula. Pero podríais consultarlo y podría ser posible. Dale más. Vale, pues si no hay más preguntas, nosotros aquí hemos terminado. Voy a poneros esta diapositiva para finalizar compartiendo. Bueno, no sé si puedo compartir ni dónde. Cierra. Aquí. Vale, esta diapositiva que tenéis, con esta finalizamos. Nosotros ya nos despedimos de vosotros. Os damos las gracias por la asistencia. Esperamos haber respondido a vuestras dudas, a vuestras cuestiones y, por supuesto, esperamos que confiéis en nosotros para el curso que viene y os preparéis con nosotros. Y si no es así, también esperamos que tengáis suerte en vuestra carrera profesional. Aquí tenéis esta diapositiva donde vienen los teléfonos y viene el correo electrónico para cualquier cosa, dudas, preguntas, para la matrícula incluso, y lo que necesitéis.
Y lo dicho, muchas gracias. Nos despedimos de vosotros y nos vemos en EPO. Nos vemos. Nos vemos pronto. Adiós. Hasta luego. Adiós.